Adelante, doctor Quiroz. Gracias, doctora Amalia. Muy buenas noches a todos y cada uno de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de nuestros colegas y de todos aquellos que están ya inscritos en el Colegio de Pediatría. Como cada tercer jueves de cada mes, nos es grato a la mesa directiva saludarlos y hacerles llegar temas importantes, temas de vanguardia y sobre todo temas en los cuales tratamos de que sean de punta y que sean muy interesantes para que puedan unirse a nuestro webinar. La doctora Abigail Cas Muñoz, gracias, doctora, por aceptar esta invitación y abrir con un buen, eh, algo que tenemos muy pendiente para poder nosotros tomar en cuenta. Es un temazo, la verdad, es un tema que, como decía la doctora Amalia, a partir del COVID para acá sí hemos tratado de detectar más oportunamente este tipo de situaciones. Y me voy a permitir, por favor, presentar a la doctora Abigail Casas Muñoz. Es médico pediatra, maestra y doctora en ciencias, aparte es investigadora del Instituto Nacional de Pediatría y coordinadora del Centro de Estudios Avanzados sobre la Violencia. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, al Sistema Institucional de Investigación en Ciencias Médicas de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México y es profesora de pre y posgrado de la Facultad de Medicina y de Enfermería de la UNAM. Aparte que es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría hasta la actualidad y es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional para la Prevención del Maltrato Infantil y la Negligencia, aparte de que es vocal de la ética de investigación en el Instituto Nacional de Pediatría y sobre todo ha sido merecedora de diversos premios y reconocimientos por todos sus trabajos de investigación sobre violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Y ha colaborado como investigadora y como experta en el tema en institutos como UNICEF, como Ciencia, el proyecto de Alumbra y de la comunidad de expertos para la prevención y la violencia sexual infantil. Con todo este currículum, doctora Abigail, nos es grato, por favor, iniciar este año con el pie derecho, con un temazo. Por favor, doctora, sus micrófonos son suyos y esperemos aprender mucho de usted, doctora, esta noche. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos. Doctor Edgar, muchas gracias. También, doctora Amalia, a todo el grupo pues, que conforma este trabajo que ustedes hacen. Les agradezco mucho la consideración y la invitación. Y pues es un placer estar con ustedes. El día de hoy vamos a compartir pues algo de la experiencia que hemos obtenido y de trabajos de investigación que se han realizado en adolescentes mexicanos, que esto creo que tiene pues un valor agregado, justamente porque lo que nosotros hemos, como bien ya lo mencionó la doctora Amalia, pues nos hemos enfocado en el estudio de las experiencias adversas en la infancia y sus repercusiones, sobre todo en la salud mental, dado que como pues bien lo dijeron ya, durante estas épocas, cuando vino el COVID y este confinamiento, pues se incrementaron estas problemáticas y hubo pues mayor afectación sobre todo a estos grupos etarios. Entonces, el día de hoy lo que les vamos a presentar es parte de estas investigaciones, estos trabajos que hemos venido realizando en el Instituto Nacional de Pediatría. Entonces, para eso, pues primero veremos de manera breve qué son las experiencias adversas, cuáles son, qué impacto pueden tener en la salud, algunos conceptos claves de la conducta suicida y les mostraremos los resultados de esta investigación, de cómo encontramos esta relación entre las experiencias adversas y el desarrollo de conductas suicidas y algunos otros problemas de salud mental. Y pues finalizaremos con el papel del personal ante la identificación de las experiencias adversas. Entonces, comenzaremos mencionando qué son las experiencias adversas. Y pues bueno, son todas aquellas situaciones, circunstancias
o eventos a las que puede estar expuesta o expuesta una niña o un niño y que van más allá de sus capacidades para mantener el control o para saber cómo responder ante esta circunstancia. Y esto pues, sucede antes de los 18 años. Estas experiencias pueden afectar negativamente el bienestar de las niñas, niños o adolescentes e inclusive pueden generar estrés tóxico y o trauma. Entonces, de ahí que la relevancia de identificar estas experiencias porque generan estrés tóxico. Las podemos clasificar o las podemos agrupar en tres grandes categorías. La categoría más grande es la relacionada con la violencia. Entonces, dentro de esta categoría encontramos esta violencia. La violencia es el nombre, digamos, paraguas de todas las formas de violencia, pero va a tener diferentes nombres de acuerdo a en qué contexto se genera, quiénes son los generadores de la violencia o quiénes son las personas que están recibiendo esta violencia. En el entendido, por ejemplo, de que el maltrato infantil o el abuso, como se clasifica en la clasificación internacional de enfermedades, CIE-10 y ahora en el CIE-11 se pone como maltrato, sobre todo se enfoca a esta violencia que es generada por personas o figuras de autoridad, sobre todo pues padres, cuidadores, profesores religiosos, personas que son figuras de autoridad para niñas, niños y adolescentes. Pero, pues bueno, vamos a utilizar el término en general violencia para abarcar todas las formas. Entonces, dentro de la violencia, pues está el abuso físico o maltrato físico o castigo físico a través de las nalgadas. Se ha hecho una diferenciación del abuso físico específicamente separando el castigo físico a través de las nalgadas porque se ha identificado que tiene un efecto específico, aunque nos pudiera parecer que puede ser algo leve, pero bueno, sí se ha identificado que tiene repercusiones, el abuso o la violencia emocional, el abuso sexual, la negligencia, que es pues toda esta falta de provisión de las necesidades que tiene una niña, niño, adolescente para desarrollarse, para crecer, tanto necesidades físicas como es el vestido, la atención médica, la alimentación, o las necesidades emocionales, como también la negligencia en la supervisión en proveerle un lugar adecuado para vivir o la negligencia educativa. El nivel más alto, pues, de negligencia y violencia emocional, que es el abandono. El ser testigo de violencia en casa también es una forma, se ha considerado, bueno, una forma de violencia psicológica, pero se le ha dado una connotación específica porque también tiene un impacto eh, en las niñas, niños, el ser testigos de violencia dentro de la casa y específicamente también se ha hecho una categoría para aquellas niñas, niños que viven o son testigos de violencia hacia la madre, específicamente porque tiene mayor impacto. El vivir violencia entre pares o bullying, el aislamiento o rechazo por pares. También algo que ha estado cobrando mucha relevancia por los efectos que se han venido observando es ser testigo de violencia en la comunidad o ser testigo de violencia colectiva. De hecho, actualmente hay estudios, una colega aquí en el instituto hizo un estudio en una zona donde la violencia colectiva es muy alta. Y bueno, pudieron identificar cómo en adolescentes de entre 12 y 15 años de edad, con índice de masa corporal normal o bajo inclusive, tenían ya desarrollada diabetes tipo 2 o tenían resistencia a la insulina. Entonces, bueno, esto asociado sobre todo a estas exposiciones o a estas formas de violencia, pues precisamente por el estrés tóxico que generan y cómo cambian el metabolismo, que lo vamos a ver enseguida. El segundo grupo son las situaciones que pueden generar disfunción familiar. Aquí encontramos sobre todo el consumo o el abuso de sustancias en algún miembro de la familia en el hogar, la separación o divorcio de los padres, el encarcelamiento de un miembro de la familia, la presencia de algún miembro de la familia con enfermedad mental y sobre todo si se trata de alguna persona cuidadora,
La enfermedad grave o muerte de alguno de los padres, haber vivido en algún orfanato o la crianza monoparental cuando no hay soporte por otras figuras que cubran estos roles. Y algunas condiciones naturales o sociales, como por ejemplo vivir en un nivel socioeconómico muy bajo, vivir en un vecindario inseguro, la discriminación, el desplazamiento forzado, el terrorismo y los desastres naturales, también están considerados como experiencias adversas, porque recordemos que todas estas situaciones rebasan los recursos que tienen niñas, niños y adolescentes para hacer frente a estas situaciones. Entonces, por eso pueden generar un estrés. Entonces, veamos ahora cómo impactan estas experiencias, cómo pueden impactar y por qué no en todas las personas, digo, porque yo creo que de las personas que estamos aquí, pues hemos vivido diversas formas de violencias, a lo mejor, o algunas de estas experiencias adversas que ya mencionamos, pero no en todas las personas se genera el mismo efecto. Se ha visto que hay un impacto que va a depender del momento, sobre todo en el que se van generando estas experiencias adversas y la repercusión que van a tener pues va a ir desde corto, mediano y largo plazo. Se ha visto, por ejemplo, que cuando sucede en edades tempranas, pues sobre todo se afecta el desarrollo emocional, social y cognitivo. Esto a la larga se va a ir traduciendo y si siguen sucediendo estas experiencias sin un apoyo, un soporte que contrarreste o haga como una especie de buffer para contrarrestar los efectos, pues se van a empezar a adquirir comportamientos de riesgo y entonces esto va a desencadenar en la aparición de enfermedades, de discapacidad o de problemas sociales y están asociadas, el vivir seis o más experiencias adversas en la infancia se ha relacionado con la muerte temprana, es decir, se ha reducido hasta 20 años más la expectativa de vida en un estudio que hicieron en Estados Unidos. Aquellas personas que tuvieron más de seis experiencias tenían la mayor probabilidad de disminuir su expectativa de vida hasta 20 años. Entonces, ¿cómo es que sucede esto? Pues bueno, tiene que ver justamente con el efecto que hace a nivel de la desregulación de la hormona del estrés, del cortisol, y que bueno, se va a manifestar con cambios neurobiológicos a nivel cerebral, también con alteraciones en el apego, un apego deficiente que va a generar problemas psicológicos y una socialización deficiente o con pobre autoeficacia, es decir, sentir eh, que no son suficientes para hacer las cosas. Entonces, a todo esto le sumamos que se empiezan con estos efectos, se empiezan a desarrollar conductas de riesgo, como es el consumo de sustancias, la promiscuidad. Más a largo plazo, pues vienen los problemas de salud mental, los efectos como, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático, el consumo o abuso de sustancias, enfermedades cardíacas, cáncer, enfermedad pulmonar crónica, enfermedades de transmisión sexual, la transmisión también intergeneracional de la violencia, el incremento de problemas sociales como el vivir en situación de calle, la prostitución, la conducta criminal, el desempleo, problemas para ejercer la parentalidad, sobre todo una parentalidad positiva. Y esto obviamente pues incrementa el uso de los servicios de salud y sociales y hay una disminución en la expectativa y en la calidad de vida. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues bueno, porque lo que sucede ante vivir experiencias adversas, normalmente todos toleramos cierto nivel de estrés, lo cual, pues digamos que puede ser positivo porque nos ayuda a defendernos, nos ayuda a reaccionar ante situaciones que pueden ser de riesgo, pero cuando este estrés se mantiene de manera permanente, entonces se vuelve tóxico porque lo que pasa en estas niñas, niños o adolescentes al vivir en una situación de estrés continuo, entonces lo que sucede es esta activación permanente de este sistema del cortisol. Y entonces, aunque en muchas ocasiones ellos ya no estén bajo la influencia en ese momento del estresor que les generó la activación, del cortisol, este permanece activo y alto de manera permanente, es decir, inclusive a lo mejor mientras duermen o ante un mínimo ruido, ¿no? Pueden reaccionar, tienen esta hipervigilancia
y entonces es como si todo el tiempo estuvieran bajo este estrés. Y entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, de manera a corto plazo, lo que pasa pues es que se incrementa la frecuencia cardíaca, la presión arterial, se libera glucosa, se dilatan los bronquios, hay cambios en los flujos de ¿cómo se llama?, del flujo sanguíneo y se incrementa la tasa metabólica. Pero entonces, cuando esta respuesta se mantiene, o sea, esto nos ayuda pues para pasar el momento agudo, pero cuando esta respuesta es persistente o se mantiene, pues lo que va a empezar a suceder es esta retención de sodio permanente y de agua con un incremento de la presión arterial. De esta manera, pues podemos entender por qué es mucho más fácil que se desarrolle hipertensión. También la conversión de proteínas hacia glucosa y disminución de la energía, el incremento de la glucosa en sangre y la supresión del sistema inmune. Entonces, esto nos puede explicar por qué el desarrollo de enfermedades metabólicas, sobre todo diabetes, enfermedades como cáncer, como algunas enfermedades autoinmunes, enfermedades cardiovasculares. Entonces, bueno, todo esto pues está originado justamente en esta disregulación de cómo el organismo maneja el cortisol ante situaciones de estrés. Y entonces también hay algunas afectaciones que van a hacer que estos cambios no solamente se queden en la persona que está viviendo este estrés, sino que de alguna manera puede pasarla a las siguientes generaciones a través de la activación de algunos genes que probablemente estaban bajo control y que al vivir en esta situación de estrés se activan y entonces se pasan activos a la siguiente generación. Entonces, también hay este tipo de cambios que se han venido observando. Esto se vio sobre todo, se empezó a identificar en aquellas personas que sobrevivieron, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, como ahora sus segundas o terceras generaciones desarrollan estas enfermedades, sobre todo metabólicas, cáncer, de una manera muy fácil, precisamente porque hubo estos cambios epigenéticos que se transmitieron a las siguientes generaciones y entonces pues ellos tienen ahora mucho mayor probabilidad de desarrollar estas problemáticas. Y pues bueno, lo que les decía es que la permanencia de la activación del cortisol en las niñas, niños, pues va a haber, obviamente, va a convertirse en un estrés tóxico con esta elevación de cortisol y norepinefrina. Esto nos puede generar cambios en la arquitectura del cerebro, va a haber una disminución del volumen cerebral, esta alteración neuroendocrina que ya hablamos, también del sistema límbico. Puede haber una reducción de la neurogénesis y alteración de la plasticidad cerebral, tanto estructural como funcional. Cambios en la cantidad de sinapsis y de receptores. Hay una disminución también en la complejidad de las dendritas y esto pues interfiere directamente con la mielinización. El cortisol alto también puede tener efectos a nivel auditivo, retraso auditivo y visual. También disminuye el hipocampo, que está relacionado con el almacenamiento y la recuperación de la memoria. También tiene efectos en el aprendizaje, en el lenguaje cognitivo y socioemocional, y también en las respuestas desadaptativas de comportamiento. Y esta hipervigilancia que yo les decía, esta hiperreactividad, es decir, ante un mismo estímulo o inclusive aunque no tengan un estímulo que les genere estrés, se pueden mantener estas respuestas y esto, pues, es lo que va a ir generando todos estos cambios. Ya dijimos, incremento en los problemas neuropsiquiátricos, de comportamiento, de depresión, de ansiedad, de consumo de sustancias, trastorno del espectro autista, también déficit de atención. Y a nivel de la salud física, pues el incremento de la presión arterial, o sea, se va a reflejar en mayor posibilidad de desarrollo de hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, enfermedades pulmonares, enfermedad isquémica miocárdica o eventos cardiovasculares cerebrales, enfermedades autoinmunes y cáncer. Entonces, hay algunos factores, como les decía, o sea, no todas las personas vamos a desarrollar todas estas experiencias adversas. Hay algunos factores individuales que van a repercutir en cómo nosotros reaccionamos ante estas experiencias adversas. Para eso, pues, tiene que ver mucho nuestra respuesta individual al trauma
va a haber personas pues que tengan mayor susceptibilidad, sobre todo relacionado con el desarrollo de recursos. Estos recursos los aprendemos en la familia. Entonces se van aprendiendo desde cómo nuestros papás tienen estas habilidades para favorecer una crianza positiva, una crianza que dé respaldo. En cambio, en aquellas niñas, niños o adolescentes donde hay una crianza ineficaz, donde hay vínculos inseguros, una autorregulación deficiente, pues esto va a incrementar la probabilidad de que se generen efectos a nivel emocional, psicológico, y que el impacto del trauma sea mucho mayor y que se mantengan pues estas cascadas que ya no son fisiológicas, sino se mantenga esta respuesta permanente del cortisol y que tengamos un manejo inadecuado del estrés. Entonces, también hay algunos factores relacionales que van a intervenir. Algo que es protector, justamente son aquellos vínculos que podemos desarrollar con una persona cuidadora, ya sea padre, madre, algún tutor, y que pues esto nos va a permitir también mejorar nuestras habilidades para relacionarnos a futuro con otras personas. En cambio, los apegos inseguros, pues nos van a hacer que tengamos, inclusive, aprendamos a tener relaciones con otras personas que pueden ser violentas, agresivas, o a que sigamos haciendo una transmisión intergeneracional de la violencia. Y entonces lo que les decía, pues así es como el vivir experiencias adversas tiene un efecto en la salud física, mental y sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes. En color oscuro vemos aquí el efecto en azul marino, el efecto directo, por ejemplo, en la salud materna, pues sobre todo por la adquisición de conductas de riesgo, pues tiene relación con embarazos no deseados o adolescentes, complicaciones en el embarazo, muerte materna o fetal. A nivel de problemas de enfermedades transmisibles, pues el consumo por la adquisición sobre todo de conductas de riesgo, el consumo de sustancias, prácticas sexuales de riesgo, infecciones de transmisión sexual como el VIH, múltiples parejas sexuales. Y esto pues está relacionado no solamente con una forma de violencia, o de experiencia adversa, sino que puede estar inclusive relacionado, muchas veces se piensa que es a lo mejor por haber habido violencia sexual, pero no solamente con esta, sino con otras formas de violencia, otras situaciones adversas crónicas que generan este estrés tóxico. A nivel de la salud mental, pues el desarrollo de estrés postraumático, la depresión o la ansiedad, la agresión o las conductas suicidas. A nivel físico, pues lesiones internas, traumas craneoencefálicos, fracturas, quemaduras. Y a nivel de enfermedades no transmisibles, las que son de efecto directo, como ya habíamos visto, obesidad, algunas conductas de riesgo como la inactividad física, el consumo de sustancias o de tabaco, alcohol, nos van a llevar a tener el desarrollo de manera indirecta de enfermedades como cáncer, diabetes, accidentes cerebrovasculares, enfermedad pulmonar crónica y enfermedades cardiovasculares. Entonces, pues entendiendo esto, podemos ver la relevancia de poder identificar estas experiencias y sobre todo los factores de riesgo, que son los que nos van a ayudar a saber que en algunas niñas, niños y adolescentes alguna experiencia puede tener un mayor impacto. Algunos factores protectores, por ejemplo, en las niñas o en los niños, pues son justamente el desarrollo de estas habilidades o capacidades de afrontamiento, estas habilidades que desarrollan desde que son, o desarrollamos desde que somos chiquitos porque las vamos aprendiendo como nuestros papás o las personas con las que vivimos hacen frente a las situaciones estresantes, también que tanto favorecen el desarrollo de nuestra autoestima, también tiene que ver un poco con el temperamento, estas habilidades prosociales y qué tanta reactividad fisiológica tenemos, porque les decía, algunas personas pues somos más reactivas que otras. A nivel también del apoyo que podemos tener en los pares, o sea, sobre todo los compañeros de escuela o los pares, eh, influye mucho en que se pueda contrarrestar estas experiencias adversas
cuando hay apoyo de los compañeros o como cuando hay buena comunicación entre los compañeros, y una de las mejores o de los factores que mejor aminoran o que ayudan mucho más para hacer frente a estas experiencias, pues es justamente las que nos pueden proporcionar los padres o cuidadores a través de las buenas habilidades para la crianza, con una crianza positiva y de apoyo. Esto ha demostrado pues que hay mucho mejores resultados tanto en el comportamiento como en la salud mental. Cuando también hay niveles altos de sensibilidad a lo que a lo que necesitan las niñas, niños y adolescentes, esto predice pues mucho mejor el desarrollo de la corteza prefrontal, la anticipación, la previsión, el control de impulsos. Entonces, esto es importante también la calidez con la que la madre tiene hacia las niñas, niños, adolescentes. Se ha demostrado que estos niños cuando viven una situación de experiencia adversa o muy estresante van a tener niveles más bajos de victimización en el noviazgo sobre todo, o sea, de replicar estas formas de violencia, y también la aceptación y la capacidad de respuesta de los padres, y tanto la educación que brindan a las niñas, niños, adolescentes para la reducción del riesgo de embarazo y de fugas de casa. Entonces, como vemos, pues aquí para poder determinar qué tanto impacto puede tener una experiencia adversa, eh, tenemos que considerar varios factores, tanto los factores de riesgo como la existencia de factores protectores y potenciar estos factores protectores. Entonces, ahora hablaremos un poco de algunos conceptos para que podamos dar paso a comentarles esta asociación que identificamos entre las experiencias adversas y el desarrollo de conductas suicidas, que si bien los estudios o lo que yo les he presentado hasta ahora se identificó en personas adultas y se había identificado que a lo mejor el desarrollo de estas conductas era un poco a más largo plazo, pero les vamos a mostrar cómo pues en realidad esto empieza desde etapas mucho más tempranas y se puede presentar desde la adolescencia. Entonces, nada más haciendo una diferenciación en las categorías reconocidas por el CIE-10 con respecto a las conductas suicidas, pues vamos a tener autolesiones no suicidas, que son aquellas lesiones que son autoinfligidas intencionalmente, generalmente a través de cortes, raspaduras o quemaduras, con la expectativa de que la lesión resulte solo en un daño físico menor. La ideación suicida, que ya es este conjunto de pensamientos, de ideas o de reflexiones sobre la posibilidad de poder terminar con la vida, y que van desde pensar que a lo mejor estarían mejor si estuvieran muertos hasta ya empezar a formular planes de cómo podrían estar muertos. La siguiente es como tal ya los planes suicidas, en donde ya encontramos acciones específicas, como por ejemplo identificar dónde está un arma o dónde están los medicamentos, que luego eso es lo que los adolescentes que llegan al servicio de urgencias, pues ya tienen como muy claro dónde estaban los medicamentos, dónde estaban las armas de fuego o las armas punzocortantes. eh, con la intención entonces ya de empezar a preparar un plan por tener este deseo de terminar con su propia vida, pero todavía no es el intento, sino simplemente toda esta planeación, esta identificación de dónde se encuentran todas las potenciales sustancias o armas que pudieran utilizar. Y ya el intento como tal es el comportamiento ya de llevar a cabo el intentar acabar con la propia vida, y desafortunadamente, pues bueno, el suicidio consumado es cuando lo logran. Sobre qué tan frecuentes son las conductas suicidas, pues bueno, representan el 8.5% de las muertes entre adolescentes y personas jóvenes. Se ha visto que estos casos suelen tener una frecuencia más alta en países de bajos y medianos ingresos, entre esos pues está nuestro país. También ha habido un cambio en la edad a la que se presenta, incrementando ya en los últimos años en niñas y niños de menor edad. Y algo que también es importante es que la mayoría de las y los adolescentes manifiestan o comunican estas ideas suicidas antes de llevarlas a cabo. Entonces, aquí un punto, ojo, porque
en muchas ocasiones se piensa, de hecho es un mito, que cuando hablan de suicidio o hablan de ideas suicidas, pues dicen, ah, nada más porque quiere llamar la atención está viendo que le hagan caso. En realidad esto sí hay que ponerle atención porque es una de los factores de riesgo más altos para que sí puedan llevar a cabo un intento de suicidio. Entonces, aquel niño, adolescente que hable sobre pensar en estar muerto o alguna forma de llevarlo a cabo es de llamar la atención y se le tiene que poner cuidado porque entonces, como vimos, no necesariamente sigue este camino de empezar primero con las ideas y luego los planes, porque en ocasiones, sobre todo hablando de las y los adolescentes, está algo que probablemente ya en la edad adulta está un poco más regulado, que es este control de impulsos que todavía no ha terminado de desarrollarse en la corteza prefrontal, sobre todo en los adolescentes tempranos, de 10 a 14 años. Entonces, esta impulsividad puede hacerlos que pasen muy rápido, a lo mejor, de haberlo pensado a ejecutarlo de una manera sumamente rápida, a lo mejor sin realmente haberlo planeado mucho. Y aquí les estamos mostrando las estadísticas de nuestro país, como en una década se han ido modificando. En este color, en la primera línea de arriba, el azul marino, vemos a los varones adolescentes tardíos de 15 a 19 años, vemos como si ha habido un incremento, ¿no? En estos 10 años. En la línea naranja vemos a las mujeres, también vemos un incremento casi de 200 a 300. Y en las líneas de abajo vemos a los adolescentes tempranos, en donde pues en la línea azul vemos a los varones de 10 a 14 años que más o menos pues han ido teniendo sube baja, se ha mantenido. Y en las mujeres es en donde ha incrementado un poquito más, es la línea más clara. Y vemos cómo ha ido discretamente en aumento en niñas de 10 a 14 años. Estos son suicidios consumados, eso es importante. Estos ya son desafortunadamente suicidios consumados. Podemos ver aquí en la ENSANU em, cómo ha ido incrementando. Por ejemplo, este es el reporte. En azul vemos la ENSANUD 2018 y en naranjita la 2020. Y entonces podemos saber aquí en esta primera gráfica, la que está del lado izquierdo, cómo los pensamientos suicidas han ido en incremento. Vean, de 6,6 a 8,8 en las mujeres y de 5,1 a 6,9 en los hombres. Esto es el azul 2018, el naranjita 2020 y ya los intentos de suicidio, vean cómo también han incrementado. De hecho, estos son más frecuentes en mujeres, de 6,1 a 10 y en los hombres de 3,9 a 6. Digamos que estos se han mantenido eh, más parecido a lo que son los pensamientos suicidas, pero en las mujeres los intentos sí han aumentado. Y aquí está una gráfica de un estudio que nosotros hicimos en 7,300 adolescentes. Bueno, aquí en total entraron 6,775 adolescentes de 20 estados de la República Mexicana. Y algo que quiero mostrarles, y se les preguntó si habían tenido intentos de suicidio en los últimos 6 meses. Esto se hizo en el año 2021. Y ustedes pueden ver cómo a mayor color, mayor intensidad del color, pues es mayor la frecuencia con la que los adolescentes reportaron. Entonces, algo que sí llamaba la atención, pues es cómo esta distribución, por ejemplo, en los intentos fue más alta en estados como el Bajío, en comparación con otros, y hacia el sur en comparación con otros estados. Por ejemplo, acá en la península, pues hay como menor reporte que en el Bajío. Y, por ejemplo, esto lo podemos pues relacionar un poco con estos adolescentes que están teniendo como situaciones de exposición a violencia colectiva, comunitaria, muy importante. Y luego acá les preguntamos por la ideación, o sea, cuántos han pensado en algún momento estar muertos o pensar en que sería, que podrían quitarse la vida, y vean cómo es más alto en el norte de la República, ¿no? Un poco más alto, aunque, pues, si se fijan, aquí la frecuencia fue mucho más alta de lo que ha reportado el ENSANU. Tenemos hasta 45%, 34, 45%, y esto es en los últimos 6 meses, a partir de que se les preguntó. Y la combinación de ambas, y de intentos e ideación suicida, pues vemos cómo hay una importante concentración en el centro y en el Bajío.
Entonces, pues bueno, sí hay algunos factores que pudieran estar em, interviniendo en que se den estas conductas. Y entonces, hablando un poco de los factores de riesgo para la conducta suicida, pues bueno, ahí lo podemos abordar desde el modelo ecológico, en donde vamos a tener factores, sobre todo a nivel personal. Aquí tiene que ver un factor muy importante que es la comorbilidad psiquiátrica y pues ya vimos que el vivir experiencias adversas en la infancia está relacionado con problemas de salud mental. Entonces, desde aquí empieza esta relación. También está recibiendo tratamiento farmacológico, sobre todo para la comorbilidad psiquiátrica. Las capacidades cognitivas que tengan y los estilos de afrontamiento que hubieran aprendido, esta forma de cómo aprendemos a hacer frente a las situaciones estresantes, esta predisposición genética y los cambios epigenéticos que pueden traer ya de generaciones pasadas. El antecedente de un intento de suicidio es muy importante, las habilidades de comunicación y el que puedan vivir alguna crisis emocional o el acceso a medios. Acuérdense que ahorita una situación que a lo mejor en épocas anteriores, pues se quedaba, digamos, a nivel local, ahora puede hacerse algo muy grande cuando es expuesto a las redes y a los medios. Entonces, a nivel familiar, pues está justo una de estas experiencias adversas, que es el consumo de sustancias en la familia, la violencia. Fíjense como todas estas son experiencias adversas. Consumo de sustancias en la familia, la violencia, el vivir en negligencia, antecedente de intento de suicidio en la familia, antecedente de enfermedad psiquiátrica en la familia, y todas estas son experiencias adversas. Y bueno, ya también influyen, como les decía, los estilos de afrontamiento, qué tanta cohesión familiar hay, los estilos de crianza, los valores familiares y otra experiencia adversa, que es la exposición a violencia doméstica. A nivel comunitario, pues la violencia por pares, la violencia sexual, que también puede estar dentro de la familia, la exposición a violencia comunitaria, todas estas son experiencias adversas. Qué tanto apoyo social tienen y qué tanto acceso a centros o actividades comunitarias. Y a nivel ya colectivo, pues la violencia institucional, la exposición a violencia colectiva, que es una experiencia adversa, qué tanto acceso pueden tener a los sistemas de salud, a educación, a la pobreza o desigualdad, que dijimos que también es una experiencia adversa, y la seguridad ciudadana, vivir en un ambiente inseguro, dijimos que también es una experiencia adversa. Entonces, pues ven cómo las experiencias adversas influyen mucho en el desarrollo de estas conductas suicidas. Entonces, ahora lo que pues vamos a ver justamente es cómo esta relación que encontramos entre las experiencias adversas y las conductas suicidas. Importante mencionarles que este estudio se hizo con mucho cuidado. eh, Se siguieron lineamientos éticos, se aplicó en 77 escuelas de 20 estados de la República. Se les invitó a través de las redes sociales de las escuelas, se les compartió un link con la encuesta. Antes de esto se pidió a través de un call center con encuestadoras entrenadas, se solicitaron los consentimientos informados, también los asentimientos de los adolescentes para participar, y se les compartió un link con medidas de seguridad, es decir, para que no pudieran regresarse o que si se salían del cuestionario y volvían a entrar, ya no pudieran ver las respuestas anteriores, todo esto por cuestiones de seguridad. Y también se establecieron mecanismos para identificar a aquellos adolescentes que tuvieran situaciones de riesgo, se contactaron y se canalizaron a líneas de ayuda. Aquí, pues, se utilizaron varios cuestionarios para medir las conductas. Se utilizó el cuestionario Youth Self Report para medir las conductas de problemas de salud mental y de conductas suicidas. Se evaluó la ideación y el intento de suicidio y 8 problemas de salud mental. Y con el cuestionario ACIQ de experiencias adversas en la infancia, este cuestionario es de la OMS, se evaluaron las experiencias adversas en la infancia. Entonces se hizo de abril a junio de 2021. Estos son los cuestionarios. Además, se aplicó el cuestionario ICAST para evaluar algunas formas específicas de violencia, porque se hicieron otras. Les voy a hablar sobre la violencia sexual, cómo tuvo relación también con el desarrollo de conductas suicidas.
Aquí, en este cuadro, perdón que esté en inglés, pero es el reporte de las experiencias adversas. Entonces, aquí lo que está marcado en rojo, podemos ver como la más frecuente de todas las experiencias adversas que reportaron estos adolescentes fue la negligencia, el 73% reportó, seguida de la exposición a violencia comunitaria, el 56% la reportó, y después el abuso psicológico y la exposición a violencia doméstica en la casa. Y aquí podemos ver algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, en la negligencia vemos cómo lo reportaron más las mujeres. Estas dos columnas son las mujeres, estas son de 10 a 14 años y estas son de 15 a 19. Y por ejemplo, la exposición a violencia comunitaria lo reportaron un poquito más los varones de adolescentes tardíos de 15 a 19. Y bueno, las mujeres estuvo algo parecido, pero reportaron más que los varones que eran adolescentes tempranos. Y bueno, sobre las conductas suicidas, aquí podemos ver, participaron 61% mujeres y 39% hombres. En cuanto a la ideación suicida, el gris, la barra gris, es el total, la barra roja son las mujeres y la barra azul son los hombres. Vemos como la mitad de los adolescentes prácticamente reportó haber tenido alguna idea suicida. O sea, en algún momento pensó estar muerto, pensó que estaría mejor muerto, pensó cómo podría em, estar muerto o muerta. Entonces, puede ser muy frecuente. Entonces, también es algo importante que tenemos que tener en mente y que, si bien en algún momento, pues todos podremos tener alguna idea suicida, esto no quiere decir que lo vayamos a llevar a cabo, pero cuando sucede en las y los adolescentes, sí es algo que debe ponérsele atención. Y los que reportaron algún intento de suicidio en los últimos 6 meses, vean que fue el 11%, fueron un poco más del doble, 13,6 las mujeres contra 6,6 los hombres, y ambas conductas pues fue el 7%. eh, Se distribuyó de manera similar entre hombres y mujeres, pero sí vemos cómo las mujeres tienen más intentos de suicidio, aunque desafortunadamente los hombres son los que cuando hacen un intento tienen una probabilidad de sí tener un suicidio consumado mayor, como lo vimos en una de las gráficas que les mostré del INEGI, de cómo se han comportado los suicidios consumados en los últimos 10 años. Y entonces ahora aquí es donde les quiero mostrar cómo vimos esta relación entre vivir experiencias adversas y reportar problemas de salud mental. Entonces, lo que quiero mostrarles acá, empezando del lado derecho, ven estos circulitos, cómo van aumentando de tamaño. Entonces, estos circulitos representan el efecto acumulativo de haber vivido experiencias adversas y desarrollar problemas de salud mental. Entonces, vemos cómo entre uno y tres, o sea, aquellos que reportaron entre una y tres experiencias adversas, aumentó su riesgo de reportar problemas de salud mental hasta 5,4 veces. Aquellos que reportaron entre 4 y 5 experiencias adversas, el riesgo aumentó 19 veces. Los que reportaron 6 o más experiencias adversas aumentó hasta 46 veces. Y los que reportaron el mayor número de experiencias adversas, o sea, creo que el máximo fue 13 o 14, aumentó hasta 70 veces la probabilidad de que también hubieran reportado problemas de salud mental. Y ahora veamos qué tanto abonan específicamente algunas experiencias adversas. Se las presentamos aquí de manera a nivel individual. Por ejemplo, a nivel individual, en el círculo azul, perdón, en el círculo verde, sobre todo van a estar los problemas de salud mental que los adolescentes reportaron. Entonces vemos como si, vean, el comportamiento impulsivo aumentó 5,6 veces, las conductas suicidas. Y el trastorno obsesivo compulsivo, perdón, la depresión aumentó 3,2 veces, también influyó el trastorno obsesivo compulsivo y los problemas somáticos. Y ahora en los círculos amarillos vamos a ver estas experiencias adversas que aumentaron la conducta suicida. Tenemos en primer lugar al abuso sexual, que aumentó 2,5 veces,
seguida del bullying, más bien del abuso físico, 2.2 veces, luego el bullying, 2.1 veces, la negligencia, 2 veces, y tener un familiar con problemas de salud mental o intento suicida aumentó 1.35 veces. Entonces podemos ver cómo si hay un efecto acumulativo, a mayor cantidad de experiencias adversas reportadas, hubo también un incremento en el reporte de problemas de salud mental. Y vemos cómo, si a nivel individual estos problemas de salud mental aumentaron el reporte de conductas suicidas, sobre todo los problemas de salud mental, y cómo también algunas experiencias adversas aumentaron sobre todo al doble la probabilidad de reportar conductas suicidas. Entonces ahora les voy a enseñar en aquí pueden, estos son los artículos, si ustedes si quieren, les gustaría revisar los resultados completos, lo pueden checar acá, en este QR o directamente en el artículo. Entonces aquí en esta gráfica lo que les quiero mostrar es de este lado, del lado izquierdo, está la ideación suicida. Entonces, las dos experiencias que estuvieron mayormente relacionadas con aumento en el reporte de ideación suicida fue el bullying, o sea, la violencia entre pares, y vivir violencia comunitaria. Y en cambio, para los intentos de suicidio, vean cómo lo que más lo incrementó fue la violencia sexual y fue la violencia colectiva. Y no sé si se acuerdan en el mapa que vimos, cómo en estados, sobre todo del Bajío, era más alto el intento de suicidio. Y justamente son de los estados que reportan más estas dos conductas. O sea, son de los estados que tienen más reportes de violencia sexual y violencia colectiva. Entonces, pues bueno, vemos como si hay una relación en que se esté expuesto a ciertas experiencias adversas y que se desarrollen estas conductas. Em, y ahora les quiero enseñar la cantidad de adolescentes, el porcentaje de adolescentes que reportó violencia sexual y que reportó depresión, porque la depresión es el principal problema de salud mental relacionado con aquellas personas que pueden vivir violencia sexual y también las conductas suicidas. Entonces vamos a ver aquí en estas gráficas, aquellos que reportaron depresión importante fue el 3%. Y aquellos que reportaron violencia sexual, alguna forma de violencia sexual, fue el 19%. Y estas son las formas de la violencia sexual, la podemos dividir o la dividimos en tres. La violencia sexual sin contacto físico, que tiene que ver con que les hablen con contenido sexual, que les pidan que se quiten la ropa, que les muestren los genitales sin ropa o que les muestren imágenes de pornografía o que los graben desnudos. Aquí no hay contacto físico. El 15% reportó este tipo de violencia y sobre todo la que más reportaron fue que les hablen con contenido sexual o que se quiten la ropa delante de ellos o que los quieran ver sin ropa. El segundo grupo lo agrupamos en aquellas conductas de violencia sexual con contacto físico, pero que no hubo penetración. También esto es importante porque fíjense que de repente asociamos que la violencia sexual, por ejemplo, es más grave si hubo una penetración, ¿no? Y que a lo mejor puede tener más consecuencias que si nada más fueron tocamientos, por ejemplo, o si fue sin contacto físico. Pero bueno, ahorita les vamos a enseñar cómo no cuando sucede en niñas, niños o adolescentes. Entonces, las conductas sexuales con contacto físico, pero sin penetración, que tiene que ver con que los tocaron con intención sexual, que los besaron con intención sexual o hicieron que ellos tocaran o besaran a otras personas o intentaron tener relaciones. El 8% reportó violencia sexual sin penetración, pero con contacto físico. Y de las conductas sexuales ya con penetración, el 3.6% reportó este tipo de conductas que ya tienen que ver con que tuvieran relaciones sexuales con ellos forzadas o que los chantajearon o que les dieron algo a cambio para tener relaciones sexuales. Entonces, ahora lo que les quiero mostrar es esta asociación que hubo entre
los adolescentes que reportaron violencia sexual y los que reportaron conducta suicida. Entonces podemos ver aquí en esta primera gráfica, que es la del lado izquierdo, cómo los tipos de violencia sexual predijeron la conducta suicida. Entonces pueden ver, por ejemplo, miren, vean, la primera es violencia sexual sin contacto, pues aumentó 1.7 veces la probabilidad. La violencia sexual con contacto pero sin penetración aumentó 2 veces y la violencia sexual con penetración aumentó 2.5 veces. Entonces, si ustedes se fijan, todas aumentaron la probabilidad de que los adolescentes que vivieron o que reportaron violencia sexual reportaran también conducta suicida. Y por ejemplo, acá del lado derecho, vemos como si hay un efecto también acumulativo entre más conductas reportaran, o sea, entre más formas de violencia sexual vivieron, aumentó la probabilidad de que reportaran conducta suicida. Entonces, los que reportaron una conducta, pues fue 2 veces más. Parecido un poco acá, ¿no? Lo que estamos viendo acá de este lado. Pero los que reportaron de 2 a 3 conductas aumentó 4 veces. Los que reportaron de 4 a 5 aumentó casi igual, 4.5 veces. Pero los que reportaron 6 o más pudo aumentar hasta 10 veces más la probabilidad de que reportaran conductas suicidas. Entonces vemos como también hay un efecto acumulativo. A mayor cantidad de formas de violencia sexual viven, pues más aumenta la conducta suicida. Pero lo que quiero llamar su atención es en la primera gráfica esta de los cuadritos azules, que vean cómo todas las formas de violencia sexual aumentaron la probabilidad de que reportaran conductas suicidas. Entonces, esto habla de cómo hay conductas, o sea, que a lo mejor desde nuestra perspectiva adulta nos puede parecer que, ah, bueno, nada más fue lo tocaron, tocamientos o nada más fue algo visual o auditivo, pero eso también puede tener efectos importantes, pues porque las niñas, niños, adolescentes no están preparados en muchas ocasiones, sobre todo si no tienen educación sexual para manejar este tipo de contenidos. Y ahora lo que les voy a enseñar es esta relación que encontramos entre aquellos adolescentes que reportaron violencia sexual y que también reportaron síntomas de depresión. En esta primer gráfica, que es la azul, vemos que la violencia sexual sin contacto, fíjense que aquí sí hubo una diferencia, la violencia sexual sin contacto incrementó nada más 1.2 veces la probabilidad. En donde empieza a aumentar ya más es cuando ya hay con contacto, pero esto es a nivel de depresión, aumenta 1.8 veces y ya con penetración aumenta casi 3 veces. Y también tiene un efecto acumulativo, como vemos acá del lado derecho en las líneas amarillas. Una conducta aumenta 2 veces, 2 a 3 conductas aumenta 2.5 veces, igual que casi 4 o 5, pero 6 o más sube igual a casi 10 veces más. Entonces, en la depresión sí hubo una diferencia significativa, solamente la violencia sexual sin contacto no fue significativa con respecto a la violencia sexual con contacto, ya fuera sin penetración o con penetración, para reportar depresión. Pero para reportar conducta suicida, las tres fueron relevantes. Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta. Y ya para finalizar, pues nada más quisiera comentarles que el papel que tenemos como profesionales de la salud, pues es importante en saber, primera, cuáles son estas experiencias adversas y segunda, pues tenerlas en cuenta cuando hacemos el abordaje, sobre todo cuando vemos adolescentes, pues a lo mejor que ya están empezando a tener estas repercusiones, ¿no? A lo mejor si vemos con depresión, con conducta suicida, con problemas de salud mental, con problemas alimentarios, con problemas metabólicos, sería importante considerar que pudiera haber detrás el que estén viviendo experiencias adversas y que no hubieran tenido la cantidad suficiente de factores benevolentes como una crianza positiva, como un adulto cuidador referente que pudiera brindarles apoyo. Y hicimos un estudio en el que evaluamos qué tanto las y los residentes de pediatría tenían conocimiento y preguntaban sobre las conductas adversas en la infancia. Y algo que encontramos pues es que
Generalmente reportaron barreras para hacerlo, falta de tiempo, falta de conocimiento, falta de herramientas. Por eso es importante mencionarles que, pues bueno, ya contamos con herramientas válidas en adolescentes mexicanos. Y pues para finalizar, es que tenemos una situación privilegiada para poder reconocer las experiencias adversas y toda esta adversidad, así como los factores de riesgo, los factores que son protectores y que podríamos nosotros apoyar y potenciar para que hagan este buffer en contra de las experiencias adversas, porque todos vamos a vivir y en nuestro país pues seguiremos viviendo experiencias adversas. También importante, pues, aprender, lograr estas competencias para el manejo, sobre todo en el primer contacto, entender también el trauma, entender que no siempre, aunque una persona pudiera haber vivido una misma experiencia, no todo, o sea, varias personas pudimos haber vivido una misma experiencia. Es como en los temblores, ¿no? Hay personas que se desbordan, que no pueden manejar ese nivel de estrés, y hay otras personas que, bueno, ni se inmutan, no pasa nada. Entonces es importante que aprendamos justamente a identificar esta sintomatología, entender cómo se puede instaurar el trauma y qué efectos puede tener en las niñas, niños, adolescentes, y sobre todo pues identificar aquellos que ya están teniendo estas manifestaciones para poder hacer intervenciones como disminuir factores de riesgo en la medida de lo posible, pero sobre todo incrementar los factores protectores y a lo mejor hacer un tamizaje cuando se requiera para dirigir la atención, sobre todo pues enfocar cuál es la problemática, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí nos han llegado adolescentes con intento de suicida. Nosotros trabajamos en urgencias, ahorita estamos evaluando una serie de tamizajes para poder identificar de manera más fácil eh, las conductas, los posibles factores de riesgo, los posibles factores desencadenantes para la toma de decisiones, porque sabemos que no todos tenemos siempre al alcance profesionales de la salud mental que nos puedan ayudar, y entonces como médicos de primer contacto, pues tenemos que tener herramientas para poder hacer frente a estas circunstancias. En eso estamos trabajando. A nivel de la Organización Mundial de la Salud no está indicado que se tamice a todos, porque pues eso obviamente nos abriría muchas cosas, sino es importante identificar en quiénes, a lo mejor ya habiendo presentado esta información, ahora ustedes pueden sospechar quién está teniendo a lo mejor problemas de conducta, de aprendizaje, de audición, de regulación emocional. Entonces, en estos casos podría estar, sí, indicado hacer un tamizaje. Y pues bueno, nada más quiero agradecerles su atención y quedo atenta a si ustedes tuvieran alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que es un tema muy interesante. Insisto, este año iniciamos con el pie derecho. Lo que a mí sí me llamó la atención en lo particular es lo último del tamizaje. Ujú. Eso entonces se le tendría que hacer a todos nuestros adolescentes que tengan esos factores de riesgo, o a todos los adolescentes se le tiene que hacer el tamizaje. Sí, no, realmente nada más a los que tengan como algún factor de riesgo que nosotros hubiéramos identificado o que ya estén teniendo sintomatología, no sé, que ya vieron un intento de suicidio, ya están teniendo consumo de sustancias, estas conductas de riesgo o conductas sexuales de riesgo. Entonces, en estos adolescentes sí estaría indicado, sobre todo para dirigir mejor la atención que puedan recibir, ¿no? Porque también algo que luego, digo, porque si tamizáramos a todos, pues todos tendríamos seguramente positiva alguna experiencia, y más viviendo en un país como el nuestro. Pero bueno, generalmente pues muchas personas logramos a lo mejor tener un equilibrio o suficientes factores protectores o que se llaman experiencias benevolentes que nos ayudan como a contrarrestar estos efectos. Pero si hay algún adolescente que ya está teniendo, ¿no?, problemas conductuales, problemas de salud mental, depresión, ansiedad, problemas alimenticios, en estos casos sí estaría indicado sobre todo pues para poder dirigir de una mejor manera el tratamiento, la atención que se le puede dar, sobre todo a nivel de salud mental o de intervenciones en la familia, ¿no? Porque a lo mejor
en estos cuestionarios pues podemos identificar que hay una disfunción familiar importante o a lo mejor podemos identificar algún tipo de violencia. Entonces, bueno, eso ayudaría a también focalizarlo hacia dónde, ¿no? Porque, por ejemplo, si detectamos violencia sexual, bueno, este tiene Ujú. una forma de tratamiento más específica, entonces es importante, sí, y es una de las formas de violencia que más difícilmente se van a poder identificar porque muchas personas no hablan de esto hasta la edad adulta o nunca lo hablan, ¿no? Entonces están cargando como con las consecuencias, pero no lo hablan. Y algo que hemos visto en los adolescentes que llegan, sobre todo aquí a urgencias, es que nosotros les damos estos tamizajes en una tableta. Entonces, de esta manera lo hacen como muy práctico, lo hacen, les ayuda como a poderse expresar y sobre todo, pues cuidamos mucho la privacidad, ¿no? Porque a veces, pues no sé, supongo, ustedes tendrán idea de que en los servicios de urgencias hay cero privacidad. Entonces, justo al hacerlo a través de estos tamizajes, pues ellos pueden expresar y a veces les da como punto de partida para empezar a aterrizar las cosas que les están pasando y además a, pues empezar a poder hablar un poquillo sobre ciertas circunstancias. Claro. Algunos nos han dicho, yo nunca había hablado de esto, nadie me había preguntado, ¿no? Este tipo de circunstancias. Sí. Doctora Eh, Amalia, por favor. Gracias. Doctora, yo digo, a todos nos preocupa mucho la manera en que se está moviendo la conducta de los adolescentes y la forma tan alarmante en que está creciendo el intento de suicidio. En alguna de sus diapositivas usted comentaba acerca de las líneas de apoyo, las líneas de ayuda. No sé, Ujú, Ujú. en algún momento algunas asociaciones, por ejemplo, Origen, el 911, la Cruz Roja y así por el estilo, estaban abriendo líneas para atender de manera anónima ujú. a la mayoría de la población que lo requería. Esto está vigente para los jóvenes. Digo, estamos hablando de una edad que es realmente problemática. Aquellos que Sí, somos papás y que hemos lidiado con un adolescente sabemos que, bueno, es que no sabemos la verdad qué hacer. Si somos amables, si somos amorosos, si somos rudos, porque es complicado, o sea, es sí. complicado. Entonces, lidiar con un adolescente, entre comillas, convencional, que tiene sus problemáticas y que se aloca, es complicado. Pero tener un adolescente que tiene ideas suicidas, ay, Dios Mm, mío, o sea, Dios me libre, sí. ¿no? Así como que, No, no, genera muchísimo estrés, digo, nosotros lo así es. vemos. Entonces yo me preguntaba, los adolescentes son bien difíciles porque es complicado que ellos puedan abrirse. Uno Mm, tiene que estarles prácticamente adivinando, pero hay manera de que podamos apoyar a este grupo etario con alguna línea de ujú. ayuda Sí. aparte de las que ya ha dado el gobierno. Yo les recomendaría mucho una, tanto para las personas cuidadoras y como para las y los adolescentes, porque hay un problema que algunas de estas líneas luego no quieren atender niños o adolescentes, justo por el riesgo que implica, ¿no? El riesgo y pues la ética de si no hay un adulto acompañante, cómo lo atienden. Pero les quisiera yo recomendar la línea del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Este atiende a nivel nacional, inclusive internacional. Esta línea tiene la ventaja que atiende vía WhatsApp. Digo, los adolescentes nunca harían una llamada telefónica. Eso sí es cierto. Porque nosotros hicimos aquí un estudio, de hecho tenemos en el INP, en la página del INP hay una campaña que hicimos y hay un suplemento de conductas suicidas en donde pues vimos cuáles eran los medios para llegar a las y los adolescentes y esta campaña la diseñamos para los pares, porque ellos lo comunican a sus pares, no fuera de ahí. Entonces, esta campaña está dirigida a Ujú. los pares para saber qué hacer cuando un par te diga, pues, que tiene ideas o que ha pensado matarse, ¿no? Porque difícilmente lo van a decir a las personas adultas. De hecho, hasta les preguntábamos a ellos que si lo hablarían o algo así, y nos decían, o que si irían con un psicólogo para Mm. comentarlo, nos decían, sí, siempre y cuando sea joven. Y pues ellos ya decían joven, no, pues como de 25 26 años, o sea, Claro. ya más grande ya es como, no, ya, ya no iría. Entonces, bueno, eso nos deja pues fuera, ¿no?
Pero bueno, esta línea tiene la posibilidad tanto de orientar a las personas cuidadoras como de orientar a las y los adolescentes. También tiene la posibilidad, y eso es algo que ustedes deben de saber, que cuando un adolescente llama y a lo mejor ya se tomó las pastillas o está así a punto de aventarse, está en el momento crítico, y está sola o solo, ellos pueden hacer geolocalización, ubicar al adolescente en donde está, el que está en riesgo, y pueden activar el sistema para que vaya una ambulancia o una patrulla y auxilien al adolescente cuando están solos o solas, porque a veces lo hacen y llaman. O sea, de repente se las toman o hacen algo y en ese momento se arrepienten y entonces ya nos y llaman. O sea, no llaman, escriben, ellos mandan WhatsApp. Entonces, esta línea es muy recomendable que la tengan porque pues puede ayudar y también puede hacer esta conexión. Generalmente ellos van a buscar hacer una conexión con una persona adulta, pero si no la encuentran, o sea, ellos siguen haciendo la atención y le van a brindar al menos entre 8 y 10 sesiones de acompañamiento y le van a canalizar a donde le puedan atender, porque también ahora ya hay una red importante de atención a la salud mental y que afortunadamente, ese es un acierto que creo que es muy bueno de la administración pasada, es que antes los servicios de salud mental estaban fraccionados. Los que atendían Ujú. adicciones, los que atendían salud mental específicamente, ¿no? Los que atendían violencias, pero ahora ya están unidos. Entonces, porque pues, la mayoría ya vimos de estos adolescentes van a tener pues todos estos factores en común. Entonces, también hay un directorio nacional que pueden consultar, y ahí vienen todos los servicios de salud mental, pero en este centro tienen ya este directorio, entonces pueden decir a dónde van a mandar y ellos pueden hacer este seguimiento. Y también es muy importante que aprendamos, hay un manualito del CONASAMA, eh, se me fue ahorita el nombre, pero es muy práctico porque habla sobre los mitos y qué cosas hacer, qué cosas no hacer cuando hay una situación Y una de las cosas que debemos de aprender a hacer cuando tenemos un adolescente que tiene alguna conducta suicida es aprender a hacer un plan de seguridad. El plan de seguridad implica que pues yo identifique las conductas, ¿no? O identifique los momentos que pueden ser de riesgo para el lado del adolescente, que identifique en casa. Hay 6 cosas que yo debo identificar, sustancias que pueden usar para medicamentos, eh, lugares donde pueden colgarse, por ejemplo, las regaderas, ¿no? Lugares donde puedan encerrarse. Ujú. De hecho, bueno, se recomienda, por ejemplo, tener de estas chapas que se pueden botar muy fácilmente con una cuchara, con una llave, con lo que se tenga a la mano. Y todo lo demás, pues siempre bien ubicado, bien identificado, guardado, sobre todo cuando ya ha habido intentos, ¿no? O está esta ideación permanente. También lugares donde pueden aventarse. Todos estos lugares se tienen que tener muy bien identificados y obviamente, y lugares donde se pudiera ver cosas que puedan usarse como armas, ya sea armas blancas, tijeras, cúters, cuchillos. Entonces, todas estas situaciones para la persona adulta y para la casa hay que tenerlas en consideración. Estos 6 accesos que pueden estar en casa. La otra es identificar quién puede ser una persona de ayuda o de apoyo, ¿no? Porque a veces pues los adolescentes pasan mucho tiempo solos, entonces siempre hay que tener, tanto los adultos como el adolescente debe de tener bien claro, así de que si en algún momento te estás sintiendo así, que ya no puedes y que las ideas te invaden, le puedes hablar a, no sé, alguien que esté ahí cerca que les pueda apoyar, les acompañe, ¿no? Importante también siempre dar esta comunicación asertiva, no juzgando, porque algo que nos decían los adolescentes o lo que siempre nos dicen es que se sienten muy juzgadas o juzgados. Y a veces pues es en nuestra desesperación como adultos de ya no sabes qué hacer. Y digo, yo he visto mamás aquí realmente devastadas. Recuerdo una mamá, ya llevaba 5 intentos su hija, o sea, ya no dormía, estaba realmente en un estado
muy complejo, se puede volver. Entonces también necesitamos nosotros apoyo, o sea, como personas que acompañamos y tener siempre también un referente, ¿no? Alguien que nos pueda apoyar. Idealmente, cuando las ideas están muy activas o que hubo recientemente un intento, es ideal que el adolescente no esté sola o solo, sino que haya alguien, pues, y que tenga actividades que se encuentren. También hay unas intervenciones cortas que nos ayudan como a encontrar motivaciones para el adolescente, ¿no? Y compromisos, que pueda hacer compromisos. Y hay unas estrategias para que aprenda como a regular estos pensamientos, o sea, que sepa qué hacer, que es el plan de seguridad. O sea, cuando me empiezan a invadir estas ideas, entonces lo que yo puedo hacer es, no sé, ponerme a escuchar esta música o hablar, mensajearme con fulanito, fulanito, tener como siempre estos planes de seguridad son muy importantes, ¿no? Porque y saber a dónde recurrir, ¿no? Que si en algún momento necesitamos llevarla o llevarlo a algún servicio, sepamos a dónde, porque luego también eso nos pasa mucho, rebotan, los llevan, no quiero decir nombres de hospitales, pero nunca los aceptan porque siempre está lleno. Y entonces, saber a dónde puedo hablar, o inclusive si se tiene, no sé, un psicólogo o algún personal de salud de cabecera al que se le pueda marcar, pues tenerlo, o sea, tener como ya muy bien estructurada esta información eh, tanto para el adolescente como para las personas cuidadoras, porque eso ayuda muchísimo a prevenir y a manejar también pues, esta ansiedad, esta preocupación, porque realmente es muy, muy difícil vivir en este estado, ¿no? Y sobre todo, bueno, yo lo he visto de veras impresionante la carga que pueden tener y muchas veces me toca que pues son mamás solas y que bueno, ¿no? Ya están cansadísimas, ya no saben por dónde. Entonces hay que enseñarles que tienen que tener un plan de seguridad y acompañamiento también ellas o ellos o las personas que estén acá. Muchísimas gracias, doctora. Ujú. Bueno, ya no veo al doctor Quirós, pero mire, tenemos la pregunta de el doctor Renato Hernández Castillo. Él agradece la charla y nos pregunta si existe actualmente alguna herramienta de tamizaje aprobado para el uso en adolescentes o niños más pequeños. Digo, usted ya habló acerca de un tamizaje, pero no sé si haya, porque dice usted que las edades en Ujú. las que se está presentando el intento de suicidio cada día son más Sí, son pequeñas. más chicos. Ajá, entonces no sé si haya alguno. Estos instrumentos los estamos usando a partir de 10 años. No los hemos, o sea, sí hemos tenido casos de 7, 8 años, 9 años. Eh, no los hemos realmente usado con niños. Lo intentamos, pero hay todavía, digamos que en algunas ocasiones, inclusive dificultad para leer por parte, sobre todo los niños más pequeños, 7 años, o sea, les costaba como hasta los 8. Algunos todavía no tenían como una muy buena lectura, entonces sí nos costó un poquillo de trabajo porque esta parte de pues dejárselos de autollenado, pues ya no podía ser. La mayoría de las veces cuando lo hicimos con ellos se les tenía que leer y bueno, ya eso te quita. Y también la comprensión a veces es diferente, entonces eh, sí sabemos que es algo que se tiene que trabajar. Es uno de nuestros objetivos. Ahorita nos estamos concentrando en armar esta batería para poder brindar herramientas para los médicos de primer contacto, pero sí lo estamos haciendo a partir de 10. Que yo sepa, no, o sea, hasta ahorita no hay, porque a no ser que los niños, pues bueno, tengan como muy buena lectoescritura y comprensión, podrían usarse. Digo, sí nos ha funcionado, creo que en un niño de 9 años lo puedo hacer bien, pero sí luego tienen algunas dificultades sobre todo. No tengo ahorita en mente algún instrumento de tamizaje para niños. Prácticamente ahorita los que tenemos y que están validados son para adolescentes, 10 para arriba. Muchas gracias, doctora. Ujú. Continúa, doctor Quirós, por favor, la siguiente pregunta. Eh,
Es que estoy un Ah, no se preocupe. poquito Entonces, si inestable gusta, en mi chat. De hecho, me ha sacado un par de veces. ajá. Bueno, deme oportunidad entonces. Nos pregunta la doctora Teresa de Jesús que dice que tiene un paciente Por favor. adolescente de 15 años con más de 20 intentos suicidas, múltiples internamientos y antecedentes de violencia sexual. Ujú. Ella se pregunta si no, lo más probable es que continúen estos antecedentes de violencia, que sea lo que esté provocando esta insistencia. Pero es una posibilidad, digo, eso. En algunos casos, sí ya, o sea, por ejemplo, este caso que nos menciona, no sé si lo estén manejando a nivel institucional o privado, pero en estos casos, por ejemplo, ya una cantidad importante de intentos de suicidio nos hablaría de que ya está en riesgo la integridad del adolescente y entonces estaría indicado dar aviso a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que se establezca un plan más integral y se pueda hacer una evaluación y que inclusive se tomen medidas de protección para el mismo adolescente. Hay dos cosas. Los servicios que pueden apoyar son la Procuraduría de Protección de Niños, Niños y Adolescentes. Ellos no tienen una función punitiva, sino más bien de restitución de derechos, porque aquí pues algo pareciera que está pasando, porque sí es y entonces ellos sí pueden articular, la función de ellos es como establecer un plan integral. A lo mejor si no, si en donde lo están atendiendo no hay la cantidad suficiente de recursos o se requiere averiguar más, ellos pueden ir a la casa, a la docente, o sea, pueden hacer como un plan integral. Aunque también, pues por la reiterada cantidad podría pensarse que ya hay una situación. La siguiente es dar aviso a la fiscalía. La fiscalía sí hace una averiguación, pero ya digamos de manera legal, em, porque pues bueno, seguramente algo está pasando por ahí y, o sea, no podríamos asegurar que persiste la violencia sexual, pero digo, es un factor de riesgo. Que también la otra es que no sé qué tipo de tratamiento esté llevando, ¿no? O sea, si ya se identificó que hay a lo mejor una experiencia que pudo haber detonado eh, la, la situación, pero seguramente debe haber otros factores. Como vimos, pues la conducta suicida es a nivel de diferentes eh, ambientes, personal, familiar, comunitario, colectivo. Entonces, pues sí requiere como una evaluación más exhaustiva para identificar estos factores y ver de qué manera se pueden potenciar los que son benéficos y disminuir los factores de riesgo. Y que bueno, además, pues no sé también qué tipo de tratamiento esté llevando, y si también está tomando medicamentos, o sea, requiere una evaluación más integral. Claro, muchísimas gracias, doctora. A mí me surgía una duda en este momento con respecto al aviso a la fiscalía. Ujú, Eh, El Ministerio Público. digo, a nivel institucional hay una forma de darle manejo a esta situación, pero a nivel privado nosotros de repente nos enfrentamos a que no podemos seguir algunos lineamientos porque los mismos padres no están de acuerdo. Así nosotros llegamos, digo, tenemos 4 intentos suicidas, ¿no? Y ujú, decimos, bueno, esto ya tiene tintes legales y por lo tanto tenemos que darle aviso a la fiscalía. Los papás de repente nos dicen, no, por favor, esto va a traer mayores consecuencias, el asistir a juzgados y generalmente, bueno, hay a veces algún trasfondo que ya tiene como experiencia, ¿no? Los papás se están divorciando, ujú. tienen que estar constantemente en los juzgados, etcétera, etcétera. Muchas situaciones que uno se queda cruzado de brazos porque no hay manera de que se les pueda ayudar porque
no hay esa apertura de parte de la familia para Ujú. que se le pueda dar el seguimiento indicado. En este caso, digo, y les mencionaba que no, la Procuraduría de Protección de Niños, Niños y Adolescentes, ellos no tienen como esta finalidad punitiva, Así sino me había comentado. es hacer esta protección. Entonces, es un recurso que se puede utilizar. También otro recurso que podrían usar es la Comisión de Derechos Humanos, porque aquí digo, se puede argumentar que algunos derechos de los adolescentes se están violentando. Entonces también los derechos humanos pueden intervenir, aunque bueno, no, ahorita que lo pienso, los derechos humanos intervienen cuando se violentan solamente por parte de una institución pública. Oh, santo Ya Dios. dejar, antes lo hacían o sea, cualquiera que hiciera el reporte, pero creo que tuvieron exceso de Ujú. reportes De y Seguramente, trabajo. trabajo, por supuesto. y ahora ya se limitaron a solo cuando consideran que la violación a los derechos humanos es por parte de un servidor o una institución pública. Es correcto. Sí, eso sí es cierto, ya no atienden todo. Bueno, la doctora Yolanda Armenariz aquí nos dice que buenas noches. Desde el primer intento se tiene que dar aviso al Ministerio Público. Esta es una garantía y un derecho de los niños y niñas y adolescentes, ya sea por parte público y privado, se debe de cumplir. Y sí, efectivamente, la maestra Yolanda Armendáriz, psiquiatra de aquí de Ecatepec, nos comenta que sí se debe de acudir a ese formato del Ministerio Público, independientemente de si sea privado o sea público. Sí, de acuerdo a la norma, sí, y de acuerdo a la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, sí, sí, o sea, Sí, sí, porque es algo que pone en riesgo la vida, es entonces sí se correcto. tendría que hacer la notificación. Sí, Es que tiene aquí razón. el detalle a veces entiendo muy bien a la doctora Amalia que uno dice, bueno, es que yo estoy aquí en medio privado y aparte, ¿qué tal si pasa esto, aquello, el otro, lo demás? Pero a nivel institucional tenemos un dicho que dicen que de que lloren en su casa, que lloren en mi casa, pues ni modo, lástima, se tiene que llorar en su casa porque en mi casa no hay Kleenex y después nos la pueden voltear, Sí, eso sí, ¿eh? Eso sí, esas en eso personas tienes razón. que nunca tienen, ahora sí, como diríamos, una palabra de honor de que no, no te voy a hacer yo nada, no, no va a pasar nada y demás. Pasa algo malo y nos la pueden voltear, entonces mejor siempre tener ese aviso del Ministerio Público a la mano. Aquí en la institución a veces se lo damos a los papás, ¿no? O se lo damos a trabajo social para que lleve ese enlace. En la institución privada, desafortunadamente no hay ese trabajo social y los papás pues, no lo van a llevar y demás, pero sí tendríamos que haber alguna estrategia para que pudiéramos cumplir con lo que está indicado en la ley, porque pues sí hay una ley que garantice los derechos de los niños y las niñas Ujú, y que nosotros podamos seguir dar cumplimiento a esa ley. Me tomé el atrevimiento, doctora, de ujú, escanear su QR de sus presentaciones y ujú. los puse en el chat No, muchas para gracias. los dos artículos que tiene usted, ahí que nos compartió. Me tuve el atrevimiento No, de muchas ponerles el gracias. link Sí. para que nos sea un poquito más fácil. Lo que yo le pediría, no sé si esté bien lo que compartí para apoyo Ah, a sí, de hecho adolescentes la en línea México de en la la línea de la vida vida. es la línea oficial de la Secretaría de Salud. Ujú, Sí, es una opción, nada más que si se fijan, es un ujú. teléfono. O bueno, creo que ya habían puesto, eh, Si tuviera usted el WhatsApp que nos lo pudiera compartir, porque no estoy sí, la segura verdad, si ya tenían WhatsApp, porque digo, el que sí sé es el Consejo Ciudadano, porque hemos trabajado con ellos y la verdad ajá, es que su atención es, o sea, la línea de la vida originalmente estaba pensada para personas de 18 años en adelante, no, pues porque ya no. lo que tenía era Facebook, pero pues los adolescentes ya casi no usan Facebook. No, Entonces, ya nada Todos. más los contemporáneos de nosotros somos los que sí, usamos esa. por eso estaba como pensada para la persona. Sí, claro. También el IMJUVE, qué bien que lo pusieron ahí, el IMJUVE también tiene, y saben que ellos también tienen, porque también trabajamos con ellos Ujú, tienen, una ventaja es que tienen, si mal no recuerdo, tenían entre 8 o 10 psicólogos o psicólogas
muy Ajá. jovencitos, o sea, Ah, casi sí. pasantes o Recién recién saliditos. egresados, ajá. Ajá. Ajá, y ellos también dan este acompañamiento al adolescente. Y la ventaja es que Ujú, están muy jovencitos, entonces hacen como clic mucho más ujú. fácilmente. Y también atienden por WhatsApp, si mal no recuerdo, en Injuve. De hecho, miren, les voy a compartir aquí Por favor. el link de donde está nuestra campaña aquí en el instituto. Y ahí van a Ujú, encontrar todas una serie de recursos. por favor. Espérenme, déjenme entrar rápidamente. La campaña se llama ESA. Y entonces, a ver, ya la tengo. Aquí se las voy a poner en el chat. Sí, por favor. Para que la podamos compartir en algunos Ajá. chats de WhatsApp. Para que Sí, y aquí, a ver, si quieren, nomás les enseño rápido. Les comparto rápido la pantalla para enseñárselas. Gracias. Aquí, no sé si ya se ve la pantalla. Todavía no, doctora. Se había visto, pero se borró. ¿No? Mm, ok, voy a abrir del Instituto Nacional de Pediatría, es la página. Sí, no se ve. Campaña, esa escucha solos. Ok, Ajá, escucha solos no y ayuda. no, y ayuda. ¿Sigue sin verse? yo no la Mm, veo, doctora. Yo no veo su pantalla. ahorita si quiere comparto yo la captura de pantalla en el chat Ok. para que estemos seguros que es esa. Ahí está. Listo, doctora. ¿Ahora Parece sí que se ya. ve? Ah, justo. Bueno, dice que ahí está. Campaña esta, Ujú, escucha solo, Escucha, ¿no? Y solos ayuda. no y ayuda. Ajá. Y Sí, esta sí, la tengo. entran muy fácil aquí a la página del instituto. Se ujú, vienen a donde dice ligas de interés y ahí donde dice esa, Ujú. ahí entran. Y entonces ujú. aquí hay unos videos justamente que nos dicen, por ejemplo, estas las señales de alerta. Esta es la campaña que va dirigida a pares. eh, Ujú. ¿Qué hacer en caso de señales de alerta? O sea, aquí hay varios videos, qué hago, cómo construyo, y aquí hay unos Ya, stickers ok. que pueden usar, y acá están los artículos que les decía sobre suicidio. De Ujú, hecho, por aquí anda el del mapita que les enseñé de cómo están distribuidos geográficamente, anda por aquí. ok. Y acá, bueno, estos son todos los que participaron. Este es la línea del Consejo Ciudadano. Y Ok, esta gracias. es el Injuve y este es el de la línea de la vida. Entonces, estas tres son justo digo, la ventaja del Consejo Ciudadano, como les decía, es que es por WhatsApp y también aquí está el WhatsApp, miren, este es el WhatsApp Ah, perfecto. del Injuve y el Consejo Ujú, Ciudadano, este es el WhatsApp, ahí están. Creo que la línea de la vida todavía no tenía el WhatsApp. Entonces, esa es una desventaja de la línea de la vida, pero... ya, y acá, si le ponen alguno de los videitos, al final vienen, ahí están. Ok, ah, mira. excelente. Asesoría jurídica y psicológica. 24 Es un WhatsApp. Ok. gratis. Aquí está ay, ahí está lo de contacto joven. Ujú. Y pues bueno, ahí encuentran estos recursos. Sí. Ah, Muchas gracias, doctora. ujú. Sí. Doctor Quiroz,
Uh, No se ¿Quién me oye silencia? eso. No sé quién me silencia, soy yo, supuestamente, este, si me pueden, por favor, hacer confitriona a la doctora Yolanda Armendáriz, se los voy a agradecer. Ella nos comenta que desde mi punto de vista, ahí les conmino a capacitarse en diplomados sobre suicidio, Ujú. suicidología, adolescencia y adicciones, ya que las patologías y la comorbilidad en las niñas, niños y adolescentes, tiene toda la razón del mundo, son mucho más complejas de lo que anteriormente eran. Y Ujú. ya, de verdad, yo diría que, pues no nada más diplomados, sino que también algo así como unas maestrías Sí, de o hecho hasta doctorados. hay un curso muy práctico de la OPS, justo Ah, de suicidio, y que es para profesionales de la salud. Justo ahí enseña a hacer el plan de seguridad, estas mm, cosas como básicas que podemos hacer. Déjenme ver si lo tengo aquí en la mano. sí, sí, y sí, valdría oro, la verdad, de tomar ese curso. Ajá, porque es para, Pues dura como 2 horas. esta sesión afortunadamente nos ha dejado mucha tarea, nos ha dejado mucha enseñanza y nos ha dejado con esa sensación de que hay que buscar más, buscar más, buscar más y aprender más de ese tema. Encontré el Desafortunadamente, cuadernillo básico que les decía. yo creo que una hora y media sí Se nos los es va a muy poner. insuficiente para poder aprender este interesante tema. Ese que les puse en el chat es el Ah, gracias. cuadernillo básico para la prevención del suicidio, es el que sacó el CONASAMA, Ujú. bueno, varias instancias de la Secretaría de Salud, que puede ser de utilidad y estoy buscando el curso de la OPS. Ah, se los pongo. Por favor. Y ese es para pues cualquier profesional que quieran informarse en las cosas, digamos, más básicas. Ujú. Sí, Sí, que es cualquier personal que está en un hospital trabajando y que se enfrenta ante esto día a día. sí, esa es la página, nada más se van hacia abajo en esa página y acá abajo dice curso virtual, prevención de la autolesión y el suicidio, empoderamiento de los profesionales de atención primaria de salud. Ok, Y ahí vienen otros cursos y videos y muchos recursos para los profesionales de la salud. Muchísimas gracias, perfecto. doctora. Ujú. Excelente. Gracias, doctora. Muy bien. Pues excelente participación de usted, doctora, y tuvimos más de 60 invitados conectados a esta conferencia y ojalá que podamos seguir teniendo esa espinita de aprender y aprender y aprender cada día más y esperamos que voy a compartir estos enlaces Ujú. también en los chats correspondientes para que nosotros podamos tener ese acceso y esa espinita de podernos capacitar, sobre todo ese curso de la OPS. Ujú. Me Está muy imagino que práctico. está didáctico, está práctico, como son todos los cursos de la OPS, y pues que aprendamos un poquito más a cómo abordar a nuestros pacientes adolescentes, que la verdad sí se nos complica un poquito mucho Ujú. verlos, sobre todo en esas situaciones, y que sí nos desesperamos, la verdad, porque a veces ya no sabemos cómo abordarlos o qué hacerles para apoyarlos en ese tipo de situaciones. Doctora Abigail, muchísimas gracias. Doctora Amalia, no sé si gusta tener algo más. Sí, claro que sí, doctora Abigail, pues de verdad un gusto, una satisfacción escuchar su ponencia y que nos ha dotado de más herramientas para atender las necesidades emocionales de nuestros adolescentes. Así tal cual dice el doctor Quirós, nos quedamos con hambre afortunadamente para tener todavía más conocimiento. Le agradecemos su tiempo y su experiencia compartida y le comentamos su constancia de ponente estará llegando a su correo en breve. Y bueno,
permítame dar algunos Muchas mensajes. gracias, muy agradecida. No, al contrario, No, al doctora. contrario, Un gracias. A placer. nuestros invitados que llegaron hasta este momento, de verdad les agradecemos su tiempo y esperamos que esta conferencia pues esté enriquecedora para cada uno de ustedes. Gratamente hemos observado el gran interés de nuestros colegiados para continuar vigentes en nuestro capítulo Ecatepec. Exhortamos a continuar con esta actividad para seguir creciendo. Invitamos a aquellos a que no están eh, pues registrados en nuestro colegio, que hagan lo posible para pertenecer al capítulo Ecatepec y sigan disfrutando de los eventos que tenemos preparados para este año 2026. Por lo pronto, pues nuestra invitación cordial para la sesión que corresponde al mes de febrero, que será a cargo de la doctora Sarita Espinosa Padilla, amiga de nuestro colegio, y el tema de verdad muy interesante, muy acorde con lo que estamos viviendo epidemiológicamente. Sabemos que las enfermedades respiratorias están avasallándonos, ya sea porque la evolución esté tornándose complicada o bien tórpida, y el tema a colación es prevención de enfermedades respiratorias recurrentes con inmunoterapia bacteriana. Los esperamos, por favor, el próximo jueves 19 de febrero a las 8 de la noche. Esta ponencia va a ser igual que el día de hoy, en línea. Y a todos, de verdad, muchísimas gracias, doctora Abigail. Un placer, un gusto conocerla y muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Buenas buenas noches a Buenas noches. todos. noches a Muchas todos. gracias. Gracias, doctora Robledo, por esa Ah, felicitación. Tuvimos la participación, la presencia de la doctora Alicia Robledo. Gracias, doctora, por sus palabras. Doctora Teresa de Jesús, muchísimas gracias por sus palabras. Y a todos y cada una que nos hicieron llegar las felicitaciones, muchas gracias. Esperemos que haya sido de su agrado esta conferencia y ojalá que todos nos llevemos esa tarea y la podamos hacer. Doctora, muchísimas gracias, doctora Abigail. Buenas noches. Gracias, un placer. Igualmente,